Y quiero hablar sobre el apóstol Pedro. Pedro en este inicio, como lo relata la Escritura, como lo habla, era pescador. Vemos el llamado del Señor a Pedro y vemos ese proceso de crecimiento manifestando los altos y los bajos, las alturas, pero también el momento del valle, los momentos de bendición, pero también momentos de fracaso, momentos de mucha comunión, pero momentos también de desesperación. Eso me hace ver que el ser humano y cada día nosotros tenemos que comprender que no somos perfectos, pero que Dios llama personas imperfectas, seres humanos imperfectos, para que le sirvan y que nos muestra el camino de que vamos camino a la perfección. Su llamado, Pedro con todo su corazón, con toda su necesidad en su alma, siguió al Maestro. Vemos que de los evangelios, de los 4 evangelios, aparte de Jesús, el que más se nombra es a Pedro. Pedro lo vemos en el momento cuando la barca está que se hunde golpeada por las olas, en ese momento de madrugada, donde el Señor viene caminando en las aguas y como Pedro le dice al Señor: si eres tú, manda que camine sobre las aguas. Y lo vemos. Pero también vemos a Pedro en un momento en el día de la transfiguración, cuando el Señor se transfigura delante de ellos. Vemos también que Pedro fue el que, cuando el Señor preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, él de una vez se levanta de allí, manifiesta y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y podemos tomar muchos apartes más. Vemos también a Pedro allí en el Getsemaní, cuando fue el único que tomó una iniciativa por defender al Maestro y saca su espada. A veces tomamos a Pedro y lo criticamos y hablamos solamente las cosas negativas, pero yo veo un Pedro en formación, determinante, confiable. Siempre el Señor lo llevaba. También vemos que cuando llega a aquel lugar del patio cuando estaba Jesús preso, también hay 3 cosas que se cumplen en Pedro. Cuando el Señor le dice a Pedro: Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y vemos cómo esta empleada, sirvienta de aquel lugar, le preguntó: ¿eres tú de los Galileos? Y él niega cuando se estaba calentando allí en el fuego. Y niega al Señor. Se cumple la palabra. Llora amargamente. Pero fue también Pedro el primero que, cuando Jesús resucita y se manifiesta ante María Magdalena y las mujeres, dijo: dígale a Pedro que yo he resucitado. Dile a los discípulos y a Pedro. Vemos también que cuando el Señor resucita, Él se manifiesta en aquel lugar, y es cuando Juan le dice: Pedro es el Maestro. Lo llama, ya el Señor allí a la orilla de la playa, haciendo un desayuno de ese pescado, de esa pesca milagrosa también. Y ve cómo le dice a Pedro también 3 cosas. Pedro lo negó 3 veces. Pero también 3 veces el Señor le dijo. La primera le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Ahí es donde vienen 3 veces donde el Señor le recalca. Y en un momento, en la tercera vez, cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me amas?,
apacienta mis ovejas, dice: Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Y entonces es cuando viene esa expresión del Señor a Pedro. Antes tú ibas donde querías, llegará un día donde te va a ceñir otro y te llevará donde tú no quieres. Y dice la Escritura que habla de la muerte con que Pedro iba a glorificar al Señor. Y en todo este proceso vemos los altos y los bajos de un apóstol, ser humano como todos nosotros, pero muy identificado con el Señor. La pregunta que nos hacemos después de ese proceso: ¿fue al que el Señor llama aparte? Pero también vemos que fue al primero o a los discípulos que el Señor también le habló fuertemente. Yo no veo a otro que le hubiera hablado tan fuerte como a Pedro, pero Pedro estaba ahí. Cuando el Señor le habla a los discípulos que esperasen en Jerusalén hasta que fuese investido, ahí estaba Pedro, y fue el primero que se levantó en medio de ellos proclamando el primer mensaje, ganándose una multitud para Cristo. Fue también Pedro el que confrontó a Ananías y Zafira. Fue también Pedro el que Dios usó yendo camino a la oración con Juan, en que ese paralítico se levantara. Fue también Pedro el que Dios levantó para que fuera apóstol de los gentiles en ese inicio de preparación, cuando va a la casa de Cornelio. ¿Qué estoy diciendo con esto? Quiero decirle que Dios, no importa de pronto los fracasos, los errores, el caminar en el ministerio, en el liderazgo, en el proceso también de ayudar a otros, pero también Pedro escribe 2 cartas, primera y segunda de Pedro, donde manifiesta un consuelo a los expatriados, a las personas que estaban en sufrimiento, cuando le dice que se gocen cuando se hallen en diversas pruebas, porque sabemos que Pedro pasó también por el dolor. Pedro amó al Señor. Jesús contó con Pedro, queriendo decir el Señor que hay equivocaciones, hay errores, hay un proceso de crecimiento, hay un proceso en el ministerio, hay un proceso en el llamado, hay un proceso en cada una de nuestras vidas, pero que Dios no nos desecha desde que estemos dispuestos a humillarnos y a reconocer cuando nos equivocamos, también a dar palabras de aliento cuando otro está debilitado, y que a través del proceso otros verán, no en teoría, sino en vivencia, porque son palabras que el Dios del cielo respaldará cuando usted le hable a otro, porque lo hablará con base, lo hablará con autoridad, hablará que has pasado el proceso y Dios va a manifestar y a dar testimonio de esa palabra que usted hable. Por eso, mis hermanos, amigos, personas que estén pasando por un momento difícil, reconozcamos que el único que nos puede ayudar es Dios, que Dios es el único que no nos abandona, que Dios es el único que tiene poder para perdonar, para restaurar y para levantar, y que Dios es el único con su ayuda que nos llevará al final, pues Él lo ha prometido. Así es que, mis hermanos, adelante. El proceso no es fácil, pero vale la pena. El proceso es necesario, y en el proceso es cuando nosotros crecemos cada día más en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, como lo habló a través de las cartas el apóstol Pedro, el que también estuvo determinado a llegar al final, entregando su vida aún por el Señor. Mis hermanos, este pensamiento espero que sea de ayuda, de motivación, a la vez de aliento para su vida, y decirle que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios les bendiga, Dios les guarde. Se despide de ustedes, pastor Joaquín Jerez. Bendiciones.